No hay tiempo, hazlo ya. La joven apache gritó, y el ganadero hizo lo impensable. La joven apache caminaba con paso firme por el terreno seco y polvoriento. Su mirada recorría cada detalle, los arbustos resecos que crujían bajo el viento, las piedras calientes que reflejaban la luz del sol y los rastros de animales que dejaban marcas en la tierra. Desde pequeña, había aprendido a leer la naturaleza como un libro abierto. Sabía cuando una tormenta se acercaba, cuando los lobos rondaban y cuando el fuego podía propagarse sin aviso. Aquella mañana, sin embargo, un presagio oscuro le heló la sangre, algo estaba a punto de suceder, algo que podría cambiar todo. El ganadero estaba más adelante, inspeccionando el ganado con su mirada acostumbrada a los números y a las cuentas del día a día. Era un hombre grande, de hombros anchos y manos curtidas por años de trabajo bajo el sol. Su voz, grave y firme, ordenaba al personal y a los peones que organizaran el rebaño. Nada parecía perturbarlo. Para él, la tierra y los animales eran simples herramientas, recursos que había aprendido a controlar y calcular. La joven, aunque respetaba su experiencia, sabía que había algo que él no podía ver, un peligro inminente que solo los que escuchan la tierra podían percibir. Se acercó con pasos rápidos, esquivando las piedras sueltas y los arbustos secos. Su corazón latía con fuerza, pero no de miedo, de urgencia. Sabía que el tiempo no estaba de su lado. Cada minuto contaba, y cada segundo que pasaba sin actuar podía significar desastre. Al llegar junto al ganadero, lo miró a los ojos, tratando de transmitir con su expresión todo lo que sentía. No hay tiempo, hazlo ya. Exclamó, su voz cargada de adrenalina y determinación. El ganadero frunció el ceño, sorprendido por la intensidad de la joven. No era la primera vez que hablaba con él, pero nunca había visto tal urgencia en su rostro. Sus manos, ásperas por años de trabajo, se tensaron sobre la valla que sostenía. Pensó en sus opciones, en las consecuencias de actuar deprisa sin analizar. Pero algo en la mirada de la joven lo hizo vacilar. ¿Qué sucede?, preguntó, intentando mantener la calma. ¿De qué hablas tan apresuradamente? La joven respiró hondo y señaló hacia el norte, donde un pequeño humo empezaba a elevarse entre los arbustos. No era un humo grande, apenas una señal, pero lo suficiente para que ella supiera que se trataba de fuego. El viento estaba cambiando de dirección y podía arrastrarlo rápidamente hacia el corral, hacia las casas cercanas y hacia el ganado que él cuidaba con tanto celo. Si no hacemos algo ahora, el fuego se extenderá antes de que nos demos cuenta, dijo. Debemos mover el ganado y alejarlo del peligro. El ganadero miró el horizonte, escéptico. No podía ver la amenaza de inmediato, para él, aquello era solo un humo pequeño que podía desaparecer por sí solo. Pero algo dentro de él dudaba. Había pasado años confiando en su juicio y en su experiencia, pero también sabía que las personas con instinto, como aquella joven apache, podían percibir cosas que él no alcanzaba a entender. Mientras ella esperaba, la joven no dejó de observar la situación. Sus pies se hundían levemente en la tierra reseca, sus manos se movían con nerviosismo, y sus ojos no perdían detalle. Había aprendido a leer la tierra, a escucharla, y en ese momento le decía claramente que el peligro era real. Cada arbusto reseco era combustible, cada ráfaga de viento podía transformar aquel humo en llamas voraces que no distinguirían entre ganado, personas o estructuras. El ganadero respiró profundamente, evaluando la escena. Sabía que la joven no exageraba, había algo en su postura, en la firmeza de sus palabras, que no permitía ignorarla. Finalmente, asintió levemente, como preparando su mente para lo que estaba por venir. Todavía dudaba, pero había reconocido que aquel instinto no podía descartarse. Está bien, dijo con voz firme, aunque con un dejo de tensión. Te escucho. Vamos a hacerlo. La joven asintió, aliviada pero consciente de que no había tiempo que perder. Cada paso que daban hacia el ganado debía ser rápido, preciso y seguro. Los animales comenzaban a inquietarse, percibían algo extraño,
quizás el olor del humo, quizás la urgencia que emanaba de los humanos. La joven y el ganadero se movieron con cuidado, organizando al rebaño, guiando a los animales hacia un terreno seguro, lejos de donde las llamas podrían llegar si el viento cambiaba de manera repentina. En aquel primer contacto, el ganadero comenzó a comprender algo importante: no todo en la vida podía preverse con años de experiencia y cálculo. Algunas cosas requerían confianza, rapidez y decisión. Y aquella joven apache, con su mirada firme y su conocimiento de la tierra, estaba demostrando que podía salvar vidas si él tenía la valentía de seguirla. Mientras avanzaban, la tensión aumentaba. El humo comenzaba a hacerse más visible, y el viento, traicionero, amenazaba con transformar una pequeña señal en un incendio devastador. La joven se adelantaba un paso, verificando cada movimiento del ganado, mientras el ganadero la seguía, sintiendo un extraño respeto mezclado con temor. Sabía que lo que estaba a punto de hacer podría parecer loco, incluso arriesgado, pero también sabía que quedarse inmóvil sería aún más peligroso. Así terminaba la primera parte, con la urgencia palpable, la tensión creciendo y la confianza entre ambos apenas comenzando a formarse. La joven había dado la primera alerta, y el ganadero, aunque escéptico al principio, había decidido actuar. El escenario estaba listo para que lo impensable sucediera, y nadie podía predecir con certeza cómo terminaría todo. El sol se elevaba lentamente sobre la tierra árida, pero para la joven apache cada minuto contaba como si fueran horas. Mientras guiaba al ganado hacia un terreno más seguro, podía sentir cómo el viento comenzaba a cambiar de dirección. El humo que antes era una pequeña columna gris ahora se extendía con rapidez, serpenteando entre los arbustos secos como si buscara víctimas. La tensión crecía, y con ella la certeza de que no había tiempo que perder. El ganadero la seguía de cerca, moviéndose con cautela pero con una determinación que él mismo no se había reconocido antes. Su orgullo, aquel que siempre lo había hecho confiar solo en su experiencia, se mezclaba con un miedo silencioso, la sensación de que cada segundo que pasaba sin actuar podía ser decisivo. Sus manos, acostumbradas a sujetar cuerdas y herramientas, temblaban levemente mientras organizaba el ganado, intentando mantener la calma y evitar que los animales entraran en pánico. «Debemos apurarnos», dijo la joven, sin alzar demasiado la voz, pero con una firmeza que no dejaba espacio a dudas. «Si el viento cambia otra vez, el fuego alcanzará el corral antes de que podamos reaccionar». El ganadero la miró, evaluando la escena. No podía negar la evidencia: el humo crecía, el aire comenzaba a sentirse más cálido y seco, y los animales se movían nerviosos, percibiendo un peligro que él todavía no podía medir con precisión. Había aprendido a interpretar señales simples, como la dirección del viento o los comportamientos del ganado, pero esto era diferente. La urgencia de la joven y la rapidez con la que actuaba le mostraban que lo que estaba pasando requería mucho más que experiencia. Requería instinto. Mientras avanzaban, la joven se detuvo un momento para observar el terreno. Sus ojos recorrieron cada arbusto, cada árbol pequeño y cada piedra que podía convertirse en obstáculo o peligro. Señaló un grupo de arbustos secos que, de ser alcanzados por las llamas, podrían crear un efecto en cadena que resultaría devastador. «Tenemos que rodearlos», dijo. «Si dejamos ese lugar intacto, el fuego se propagará demasiado rápido y no podremos controlarlo». El ganadero asintió lentamente. Su mente trabajaba a toda velocidad, debía decidir si confiaba en las indicaciones de la joven y arriesgarlo todo, o si seguía su propio juicio y esperaba que el fuego no llegara tan rápido. La tensión se hacía casi insoportable. Podía sentir cómo su corazón latía con fuerza, cómo la adrenalina corría por sus venas y cómo la responsabilidad de la vida de los animales y de las personas a su alrededor recaía sobre él. No era solo un fuego lo que enfrentaban, era la prueba de confianza entre generaciones y culturas diferentes. La joven, con su experiencia directa de la tierra y su conexión con la naturaleza, le mostraba algo que él no podía aprender en años de trabajo en el corral. Y él debía decidir si aceptaba esa guía, si estaba dispuesto a hacer lo que parecía impensable.
Mientras rodeaban los arbustos, un par de animales comenzaron a inquietarse, sintiendo el calor del fuego que se acercaba. La joven se movió rápidamente, colocando barreras improvisadas con ramas y piedras para guiar a los animales en la dirección correcta. Sus movimientos eran rápidos, precisos y seguros. Cada acción estaba calculada para reducir el riesgo, pero también para mantener la calma del ganado. El ganadero, por su parte, tomaba decisiones difíciles. Algunos animales estaban demasiado cerca del peligro y debían ser movidos de manera inmediata. Con voz firme, pero sin gritar, comenzó a guiarlos, recordando todas las veces que había manejado situaciones complicadas. Pero esta vez, había algo diferente, no podía confiar solo en su método habitual. Debía escuchar, observar y reaccionar con rapidez, tal como la joven le indicaba. El humo se hacía más espeso y el olor a tierra quemada comenzaba a llenar el aire. La temperatura aumentaba y el viento, traicionero, cambiaba de dirección de manera impredecible. Cada momento era crucial. La joven continuaba observando el terreno, señalando los lugares donde el fuego podía saltar más rápido, advirtiendo sobre ramas secas y pasto inflamable. Su conocimiento y rapidez mantenían al ganadero en alerta constante, y él empezaba a sentir algo que no había sentido en años, respeto profundo mezclado con la urgencia de actuar sin titubear. Si no aceleramos, dijo la joven, moviéndose rápidamente entre los animales, algunos no llegarán a tiempo. Debemos mantenernos juntos y no dispersarnos. El ganadero asintió, comprendiendo que aquella situación no era solo una prueba de habilidad física, sino también de coordinación y confianza. Mientras ambos trabajaban para guiar al ganado, el humo se elevaba como una pared gris que amenazaba con engullirlos a todos. Los animales, nerviosos, comenzaron a moverse con rapidez, y él tuvo que pensar en cada uno de ellos, qué ruta tomar, cómo mantenerlos tranquilos, cómo evitar que alguno quedara atrás. Cada acción de la joven era un recordatorio de que en la vida hay momentos en los que la rapidez de decisión y la valentía son más importantes que la planificación perfecta. Ella se movía con seguridad entre los animales, sin perder la calma, y su voz, firme y clara, transmitía instrucciones que él seguía sin cuestionarlas. Poco a poco, el ganadero empezaba a confiar completamente en su juicio, aunque sabía que lo que estaban haciendo era arriesgado. El humo ya no era solo una señal, estaba convirtiéndose en un peligro real y visible. Las primeras llamas comenzaron a aparecer entre los arbustos secos y el calor hacía que la piel se erizara. La joven se mantuvo firme, guiando a los animales lejos de la amenaza, mientras el ganadero la seguía, reconociendo que cada decisión podía marcar la diferencia entre salvar el ganado o perderlo. La tensión era palpable, y cada segundo contaba. La joven sabía que si se detenían, si dudaban un solo instante, el fuego los alcanzaría. El ganadero, sintiendo la presión y la urgencia, comprendió que debía actuar rápido, sin dejar que su orgullo o su miedo lo detuvieran. Por primera vez, se dio cuenta de que la valentía no era solo enfrentar el peligro, sino confiar en los demás y en sus instintos. Mientras avanzaban, el humo se hacía más intenso y la visibilidad disminuía. Cada movimiento debía ser calculado, un paso en falso y un animal podría quedar atrapado, o ellos mismos podrían estar en peligro. La joven no dejaba de observar, señalando las rutas más seguras, ajustando la dirección del rebaño y asegurándose de que todos se movieran juntos. El ganadero seguía sus indicaciones, con cada vez más confianza, aunque el miedo seguía presente, recordándole la gravedad de la situación. Finalmente, llegaron a un terreno más abierto y seguro, donde el riesgo de incendio era menor. Los animales comenzaron a calmarse, y el ganadero respiró profundamente, dándose cuenta de que habían superado la primera etapa del peligro. Miró a la joven, con una mezcla de admiración y sorpresa, reconociendo que su decisión de actuar había sido correcta. «Lo hiciste bien», dijo, con una voz que reflejaba respeto y reconocimiento. «No podría haberlo hecho sin ti». La joven sonrió, aunque sin perder la concentración. Sabía que aquello era solo el comienzo. El fuego todavía estaba allí,
y podrían presentarse nuevas amenazas. Pero en ese momento, había una sensación de logro, habían logrado enfrentar la urgencia y mover al ganado a un lugar más seguro. La confianza entre ambos empezaba a consolidarse, y el ganadero comenzaba a entender que actuar rápido, escuchar y confiar en la intuición de alguien más podía salvar vidas y proteger lo que más valoraban. Mientras el humo seguía elevándose a lo lejos, la joven apache y el ganadero se preparaban para la siguiente fase, anticipar los movimientos del fuego y tomar decisiones aún más arriesgadas si fuera necesario. La tensión no había desaparecido, pero la coordinación y la valentía que mostraban juntos les daban la oportunidad de enfrentar lo que viniera. La lección había comenzado, la urgencia no podía ignorarse, y actuar con rapidez, confianza y determinación era la única manera de sobrevivir a lo que estaba por suceder. El humo se volvía más oscuro y denso a medida que avanzaban. La joven apache no podía ignorar el calor que empezaba a sentirse en la piel ni el rugido sordo del viento que empujaba las llamas en su dirección. Cada arbusto seco y cada rama muerta se convertían en un peligro potencial. Sabía que el tiempo se estaba acabando y que cualquier demora podía resultar fatal. «¡Rápido!», gritó, su voz cortando el sonido del viento. «Si no los movemos ahora, no habrá escape». El ganadero miró el fuego que crecía con rapidez. Su experiencia le decía que la mayoría de los animales podían manejarse con calma, siguiendo los senderos habituales, pero esta situación era diferente. Las llamas avanzaban rápido, el terreno era irregular y el humo dificultaba la visión. Cada decisión debía ser tomada en fracciones de segundo. Su mente trabajaba a 1000 por hora, recordando cada consejo, cada lección aprendida, y, sin embargo, nada parecía suficiente. La joven señaló un pequeño río que atravesaba la tierra, su agua clara parecía ser la única barrera que podría frenar el avance del fuego hacia los animales. Pero cruzarlo no sería fácil, el terreno alrededor estaba resbaladizo y muchas piedras se encontraban flojas. Los animales tendrían que ser guiados con cuidado para no lastimarse, y ellos mismos debían moverse con rapidez, evitando caer o quedar atrapados por las llamas. El ganadero respiró profundamente y miró a la joven. Por un instante, dudó. Cruzar el río con todo el ganado parecía imposible, una acción temeraria que podría resultar en desastre. Pero al ver la determinación en los ojos de la joven, comprendió que no había otra opción. El riesgo era enorme, sí, pero la alternativa era mucho peor, perder todo lo que habían intentado proteger. «Vamos», dijo finalmente, con voz firme. «Lo haremos a tu manera». Con esas palabras, la joven sintió una mezcla de alivio y tensión. Sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba. Comenzaron a guiar a los animales hacia el río, moviéndose con rapidez pero sin precipitarse demasiado para evitar el pánico. Cada paso debía ser calculado, cada movimiento anticipado. El humo se hacía más intenso, dificultando la respiración y haciendo que el calor fuera casi insoportable. Mientras avanzaban, uno de los bueyes grandes comenzó a desviarse del grupo. Su instinto le decía que el peligro estaba más lejos de lo que ellos estaban indicando, y en su miedo, comenzó a correr hacia la dirección equivocada. La joven se lanzó rápidamente, extendiendo los brazos, gritando y usando toda su autoridad natural para hacer que el animal regresara al grupo. «No. Vuelve», gritó, mientras el animal parecía ignorarla por un momento. «Si no lo hacemos, se perderá». El ganadero intervino también, corriendo hacia el buey con una combinación de fuerza y calma. En ese instante, algo dentro de él cambió, dejó de pensar en su orgullo o en los cálculos exactos y simplemente actuó. Con un movimiento rápido y decidido, alcanzó al buey y logró redirigirlo hacia el grupo, justo a tiempo para que no quedara atrapado por las llamas. La joven lo miró sorprendida. Lo que había hecho era audaz, incluso imprudente, pero también valiente y necesario. En ese momento, comprendió que la confianza y la acción inmediata podían salvar vidas donde la lógica por sí sola no alcanzaba. El ganadero,
por su parte, sintió una mezcla de adrenalina y miedo. Acababa de hacer algo que jamás se hubiera imaginado hacer, pero sabía que había sido correcto. A medida que se acercaban al río, el fuego se intensificaba. Las llamas saltaban de arbusto en arbusto, y el humo envolvía a los animales en una cortina gris que dificultaba la visión. Cada instante era crucial. La joven seguía guiando al rebaño, moviéndose ágilmente entre ellos para evitar que alguno quedara rezagado, mientras el ganadero aseguraba que todos siguieran la dirección correcta. «Más rápido», gritó ella. «No podemos detenernos ahora». Con un esfuerzo increíble, comenzaron a cruzar el río. Algunos animales resbalaban y caían, otros dudaban y se detenían, pero la combinación de la guía firme de la joven y la intervención directa del ganadero logró que todos avanzaran. Sus cuerpos estaban mojados por el esfuerzo, el calor y el sudor, pero no había tiempo para descansar. Cada segundo contaba, y la diferencia entre la vida y el desastre era mínima. El ganadero, consciente de lo que estaba haciendo, tuvo que tomar otra decisión audaz: ayudar a los animales más grandes a cruzar por los lugares más peligrosos, donde las piedras estaban flojas y el agua corría con fuerza. Esto significaba exponerse él mismo al riesgo. Pero su experiencia le decía que si no lo hacía, algunos animales quedarían atrapados y morirían. Así que, con movimientos rápidos y calculados, comenzó a guiar los bueyes y vacas hacia las zonas más seguras, arriesgando su propio equilibrio y seguridad. La joven observaba con asombro cómo el ganadero superaba sus propios límites. Lo que estaba haciendo parecía impensable, incluso temerario, pero también estaba salvando vidas. Cada acción demostraba que en momentos de peligro, la audacia combinada con la intuición y la experiencia podía marcar la diferencia. Ella misma sentía cómo su confianza en él crecía con cada segundo que pasaba. Finalmente, lograron que la mayoría del ganado cruzara el río. Los animales más pequeños y ágiles llegaron rápidamente a la orilla opuesta, mientras los más grandes requerían atención especial. El ganadero, con fuerza y precisión, aseguraba que ninguno quedara atrás. Cada segundo era crítico, pero poco a poco, el grupo comenzaba a estabilizarse en la zona segura. El fuego seguía avanzando, pero habían logrado un primer gran paso: salvar la mayor parte del ganado y ponerlos fuera del peligro inmediato. La joven, respirando con dificultad, se acercó al ganadero y le dio una mirada que decía más que 1000 palabras. Había hecho lo impensable, y gracias a ello, la tragedia se había evitado, al menos por ahora. «No sé cómo lo hiciste», dijo ella, entre respiraciones cortas. «Fue increíble». El ganadero se limitó a asentir, todavía concentrado en los últimos animales que cruzaban el río. Sabía que la situación no había terminado, que aún quedaba trabajo por hacer, pero también comprendió algo importante: había aprendido a confiar en alguien más y a actuar cuando la situación lo exigía, sin dejar que el miedo o el orgullo lo detuvieran. Mientras los últimos animales cruzaban, el humo comenzaba a rodear el terreno donde habían estado antes. La joven apache y el ganadero se dieron cuenta de que lo impensable que él había hecho no solo había salvado al ganado, sino que también había protegido a ellos mismos y a quienes dependían de ellos. La combinación de valentía, rapidez y confianza había marcado la diferencia. Al llegar a la zona segura, ambos se detuvieron un momento para recuperar el aliento. Miraron el terreno detrás de ellos. El fuego avanzaba, pero ya no podía alcanzar a los animales ni a la zona donde se encontraban. La joven sintió un alivio inmenso, aunque sabía que aún quedaba trabajo por hacer para asegurar completamente la seguridad del ganado y de todos los involucrados. «Hoy aprendí algo», dijo el ganadero, con voz más suave, pero cargada de significado. «Aprendí que hay momentos en los que actuar sin dudar es más importante que cualquier cálculo o experiencia. Gracias a ti, supe hacerlo». La joven sonrió, comprendiendo que el verdadero aprendizaje no era solo para él. También para ella, la confianza mutua, la valentía compartida y la rapidez de decisión podían salvar vidas en situaciones donde todo parecía imposible.
Habían superado la primera gran prueba, y el respeto entre ambos se había consolidado en medio del peligro. La tensión comenzó a disminuir lentamente, aunque no desapareció por completo. El fuego seguía allí, recordándoles que la situación aún era delicada. Pero habían logrado lo impensable, cruzar el río con todo el ganado y mantenerlos a salvo, demostrando que incluso en los momentos más críticos, la determinación y la cooperación podían superar cualquier obstáculo. Mientras el sol comenzaba a descender, iluminando la tierra con un tono dorado, la joven apache y el ganadero se prepararon para organizar la zona segura, conscientes de que aún quedaba trabajo por hacer, pero también orgullosos de lo que habían logrado juntos. Habían aprendido que la valentía no siempre consiste en enfrentar el peligro solos, sino en reconocer cuándo confiar en alguien más y actuar sin titubear. El humo aún flotaba en el aire, aunque a lo lejos se podía ver que las llamas habían sido contenidas en la zona que habían dejado atrás. La joven apache respiraba profundamente, tratando de recuperar el aliento mientras caminaba entre los animales, asegurándose de que cada uno estuviera a salvo. Sus ojos recorrieron el terreno. Algunas plantas estaban chamuscadas, pequeñas ramas caídas señalaban la intensidad del fuego, pero lo importante era que el ganado estaba intacto y a salvo en la zona segura. El ganadero estaba junto a ella, con la frente cubierta de sudor y su camisa manchada de polvo y agua del río. Observaba a los animales, contando mentalmente que todos estuvieran presentes y evaluando los daños. Por un momento, se permitió relajarse un poco, pero sabía que la tensión no había desaparecido por completo. Aún así, había un sentimiento de alivio, la acción que había tomado, arriesgando todo, había funcionado. Los animales comenzaron a pastar tranquilamente en el terreno más abierto y seguro. Algunos seguían inquietos por el olor a humo, pero la calma regresaba poco a poco. La joven observaba cada movimiento, asegurándose de que ninguno se apartara demasiado o mostrara señales de estrés extremo. Sabía que su instinto y su rapidez habían salvado al rebaño, pero también comprendía que el cuidado no terminaba ahí. Cada animal necesitaba atención y supervisión, especialmente después de haber pasado por un momento tan peligroso. El ganadero, mientras tanto, se sentó sobre una piedra, todavía respirando con dificultad, y miró a la joven. Nunca había sentido tanto respeto y admiración por alguien como lo sentía en ese instante. Ella no solo había visto el peligro antes que él, sino que lo había enfrentado con claridad, guiándolo para salvar vidas. Su coraje y su conocimiento de la tierra eran incomparables, y él lo sabía. Por primera vez, reconoció que su experiencia por sí sola no era suficiente para enfrentarse a todos los riesgos. La colaboración y la confianza eran esenciales. Hiciste un gran trabajo, dijo él, su voz aún temblando ligeramente por la adrenalina. No sé cómo habría reaccionado sin tu ayuda. La joven sonrió levemente, sin bajar la guardia. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, asegurarse de que el fuego no se reavivara, revisar el ganado, reorganizar el terreno para prevenir más problemas y mantener la seguridad de todos. Sin embargo, en ese momento, había un pequeño respiro. Podían evaluar lo sucedido y aprender de ello. Mientras trabajaban juntos, comenzaron a notar los efectos inmediatos de lo que habían hecho. Algunas áreas cercanas al río habían sufrido erosión debido al agua que habían utilizado para controlar el fuego. Pequeños arbustos habían sido consumidos y algunas piedras habían rodado por la pendiente. Pero en comparación con lo que podría haber sucedido, los daños eran mínimos. El rebaño estaba completo y los animales estaban seguros. El ganadero observó cómo la joven inspeccionaba cada detalle del terreno, tomando nota de posibles riesgos futuros. Había algo impresionante en su forma de moverse y pensar, cada decisión era rápida pero cuidadosamente calculada, mostrando una combinación de instinto y conocimiento profundo de la tierra. Él mismo se dio cuenta de que su manera de actuar, basada en la experiencia y la rutina, no siempre sería suficiente. Aprender a confiar en la intuición de otros podía ser la diferencia entre el éxito y el desastre. Mientras tanto, la joven comenzó a reorganizar a los animales para que se asentaran en la zona segura de manera ordenada.
Los más jóvenes y pequeños fueron ubicados en el centro, rodeados por los más grandes y fuertes, formando una especie de barrera natural. Su atención a los detalles era notable, aseguraba que todos tuvieran acceso a agua y sombra, mientras mantenía vigilados los puntos de escape por si el fuego intentaba avanzar nuevamente. El ganadero decidió ayudarla a mover algunos animales más resistentes. Sus manos se habían endurecido por años de trabajo, pero nunca había tenido que actuar bajo tanta presión y con tanto riesgo personal. Cada vaca, cada buey que movía, le recordaba la importancia de la decisión que había tomado antes, cuando cruzó el río con ellos. Aquella acción impensable, que en otro momento habría parecido una locura, ahora se mostraba como una prueba de coraje y determinación. Nunca pensé que haría algo así, dijo él, mientras ayudaba a guiar a un buey grande y obstinado. Pero funcionó. Gracias a ti. La joven le dio un asentimiento breve, enfocada en su tarea. Sabía que no era momento de elogios, aún había que mantener la vigilancia, asegurar que el fuego no se reavivara y que los animales se adaptaran a la nueva zona. Sin embargo, reconocía que había establecido un lazo de confianza con el ganadero que no existía antes. Él había aprendido a actuar bajo presión, a confiar en su instinto y en el suyo. Y ella había aprendido que incluso los más escépticos podían arriesgarse cuando la situación lo requería. Mientras trabajaban, el viento cambió de dirección nuevamente, recordándoles que la amenaza no había desaparecido por completo. La joven examinó los arbustos cercanos y los árboles secos, evaluando si el fuego podría saltar de nuevo. Encontró algunas ramas humeantes que podían encenderse fácilmente y rápidamente las retiró del área principal del rebaño. El ganadero, siguiendo sus instrucciones, ayudó a despejar los puntos más peligrosos. Debemos estar atentos durante un tiempo, dijo ella, con voz firme. No podemos permitir que el fuego regrese. Él asintió, comprendiendo que su responsabilidad no terminaba con haber cruzado el río. Cada decisión contaba, y cada acción futura debía ser igual de precisa y rápida. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió parte de algo más grande que su rutina diaria, estaban protegiendo vidas, no solo ganado, y el aprendizaje que estaba obteniendo era invaluable. Mientras aseguraban el terreno, comenzaron a notar cómo la comunidad cercana también reaccionaba. Algunos vecinos habían observado el humo desde lejos y se acercaron para ayudar o simplemente para asegurarse de que todo estaba bajo control. La joven y el ganadero pudieron ver miradas de asombro y respeto, las acciones que habían tomado parecían impensables para quienes los observaban. Ellos mismos entendían que la decisión de actuar de manera rápida y audaz había salvado vidas y ganado. Los animales finalmente comenzaron a calmarse, pastando tranquilamente y moviéndose con menos nerviosismo. La joven revisó cada uno, asegurándose de que ninguno hubiera sufrido lesiones durante la evacuación. Encontró algunos rasguños y pequeñas heridas, pero nada grave. Aplicó su conocimiento para tratarlos rápidamente, mientras el ganadero ayudaba con las ramas y obstáculos que quedaban. La tarde comenzaba a caer, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rojos. La sensación de alivio era evidente en ambos, habían enfrentado una amenaza grave y habían salido adelante. Pero también había un aprendizaje profundo, la valentía y la rapidez de decisión podían salvar vidas, incluso cuando parecía que todo estaba perdido. La joven y el ganadero se dieron cuenta de que habían formado un equipo inesperado, donde la colaboración y la confianza mutua superaban cualquier duda o miedo. Finalmente, después de horas de esfuerzo, pudieron establecer un perímetro seguro alrededor del ganado y la zona donde se encontraban. La joven respiró profundamente, sintiendo cómo su cuerpo comenzaba a relajarse, y el ganadero la miró con respeto y gratitud. Habían enfrentado el peligro juntos, y el impacto de sus decisiones se había dejado sentir de manera inmediata. Hoy aprendimos mucho, dijo él, su voz más calmada pero firme. Aprendimos que la acción rápida y la colaboración pueden salvar más de lo que la experiencia por sí sola alcanza. La joven asintió, comprendiendo que la lección era compartida, no solo había sido un momento de coraje, sino también de aprendizaje mutuo.
La confianza y la valentía habían demostrado ser esenciales, y el respeto entre ellos se había fortalecido de manera significativa. Mientras la noche caía y el humo se dispersaba lentamente, ambos se quedaron observando el terreno, conscientes de que habían superado una de las pruebas más peligrosas de sus vidas. La acción impensable que había tomado el ganadero, guiado por la insistencia y el conocimiento de la joven apache, había cambiado todo. Habían salvado al ganado, protegido la comunidad y aprendido una lección que nunca olvidarían. La noche había caído sobre la tierra árida y polvorienta, cubriendo el terreno con un manto de calma después del caos del día. El viento soplaba suavemente, arrastrando los últimos rastros de humo que aún flotaban en el aire. La joven apache y el ganadero permanecían juntos, observando el rebaño que ahora pastaba tranquilamente en la zona segura que habían logrado establecer. Habían enfrentado el peligro más grande que habían vivido en años, y aunque ambos estaban agotados, había un sentimiento profundo de alivio y satisfacción en el aire. El ganadero, sentado sobre una roca grande y todavía recuperándose del esfuerzo físico, miraba a los animales. Cada uno estaba intacto, algunos con rasguños menores, pero todos a salvo. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por una mezcla de orgullo y asombro ante lo que habían logrado. Por primera vez comprendía que la vida y la seguridad dependían tanto de la rapidez de decisión como del conocimiento y la experiencia. Aquella joven apache, con su determinación y valentía, le había enseñado una lección que jamás olvidaría. Nunca imaginé que algo así fuera posible, dijo, rompiendo el silencio. Tuviste razón desde el principio. Si no hubiéramos actuado de inmediato. No terminó la frase. Ambos sabían lo que habría ocurrido si hubieran dudado. La joven asintió, sus ojos aún brillando por la adrenalina que recorría su cuerpo. Su respiración seguía acelerada, pero había una calma que antes no existía. Había salvado a los animales, protegido a la comunidad y, de alguna manera, enseñado al ganadero que la valentía y la intuición podían superar cualquier lógica fría o experiencia rutinaria. Mientras caminaban entre los animales, revisando que todos estuvieran tranquilos, comenzaron a notar cómo algunos vecinos se acercaban con cautela. Habían escuchado rumores del fuego y querían ver si todo había salido bien. Al ver que el ganado estaba seguro y que los protagonistas del día estaban intactos, sus rostros mostraron asombro y respeto. Algunos comentaban entre ellos cómo la joven apache había identificado el peligro a tiempo y cómo el ganadero había tomado una decisión que nadie hubiera esperado. Lo que hicieron hoy no tiene precio, dijo uno de los vecinos, un hombre mayor que había observado desde la distancia. Salvasteis no solo los animales, sino también lo que más valoramos. La joven sonrió levemente, agradecida por el reconocimiento, aunque su atención seguía en los animales. Sabía que el trabajo no había terminado, debían asegurarse de que el fuego no regresara, limpiar ramas quemadas, preparar agua y alimento, y mantener vigilados a los animales hasta que el peligro desapareciera por completo. El ganadero se levantó, apoyándose en su bastón improvisado. Su cuerpo estaba agotado, sus músculos doloridos, pero su mente estaba clara. Había aprendido algo fundamental, no podía actuar solo confiando en su experiencia, necesitaba observar, escuchar y confiar en otros, incluso cuando su orgullo le decía lo contrario. La joven le había mostrado que el conocimiento de la tierra y la rapidez de decisión podían salvar vidas cuando el tiempo no esperaba. Hoy aprendí algo más que una lección de coraje, dijo, mirando a la joven. Aprendí que confiar en alguien más no es debilidad. Es fuerza. Ella sintió, reconociendo que esa confianza mutua había sido clave para enfrentar la amenaza. No era solo que habían salvado al ganado, habían formado un equipo donde la cooperación y la valentía compartida superaban cualquier miedo o duda. La relación entre ellos había cambiado para siempre, ahora había respeto, admiración y la certeza de que podían contar el uno con el otro. Mientras revisaban la zona segura, el ganadero notó algunos detalles que antes habría pasado por alto, pequeñas plantas chamuscadas, troncos carbonizados y ramas caídas que podían ser un riesgo si se reavivaban las llamas.
Juntos comenzaron a limpiar y reorganizar el terreno, asegurándose de que todo estuviera protegido y que el ganado tuviera suficiente espacio y agua. Cada acción era lenta pero precisa, demostrando que la preparación y la prevención eran tan importantes como la rapidez inicial. La joven, mientras trabajaba, pensaba en cómo aquel día cambiaría la forma en que la comunidad veía el valor y la colaboración. Antes, muchos creían que la experiencia de los mayores era la única guía segura, ahora sabían que la intuición y el conocimiento joven, combinado con la valentía, podían marcar la diferencia. Era un cambio silencioso pero profundo, que fortalecería los lazos entre generaciones y culturas diferentes. El ganadero, por su parte, reflexionaba sobre su propia transformación. Aquella acción impensable, arriesgarse con los animales y cruzar el río bajo la amenaza de las llamas, le había enseñado a confiar en su instinto y en el juicio de otros. Nunca olvidaría la mirada firme de la joven apache, que le dijo más con un gesto que cualquier palabra: debes actuar ahora. Esa enseñanza quedaría grabada en su memoria, como un recordatorio de que la valentía y la rapidez pueden salvar vidas cuando todo parece imposible. Mientras el sol comenzaba a ocultarse completamente, el cielo teñido de tonos anaranjados y morados reflejaba la calma que finalmente llegaba a la tierra. Los animales pastaban en silencio, algunos descansaban, y la tensión que había acompañado el día parecía disiparse lentamente. La joven y el ganadero se sentaron juntos un momento, observando el horizonte. Ambos sabían que aún había trabajo por hacer, pero también comprendían que habían superado la peor parte del peligro. Mañana tendremos que revisar todo de nuevo, dijo la joven, con voz tranquila pero firme. No podemos confiarnos. Pero hoy, lo hicimos bien. El ganadero sonrió, reconociendo la verdad en sus palabras. Habían enfrentado lo impensable, habían trabajado juntos y habían aprendido lecciones que iban más allá del corral y del fuego. Habían descubierto el poder de la cooperación, la valentía y la rapidez de decisión en momentos críticos. A medida que la noche avanzaba, la comunidad se reunió alrededor de ellos. Algunos trajeron agua, otros ofrecieron alimento y palabras de reconocimiento. Había orgullo y asombro, pero también un sentimiento de unión. La historia del día se contaría una y otra vez, no solo como una aventura o un peligro superado, sino como un ejemplo de lo que la colaboración y la valentía pueden lograr cuando el tiempo apremia. El ganadero observó a la joven y entendió que, aunque él había hecho lo impensable, no lo habría logrado sin su guía. La experiencia, la rapidez y la intuición de ella habían sido esenciales para salvar la situación. Y ella, por su parte, comprendió que incluso los más escépticos pueden arriesgarse y hacer lo correcto cuando confían en alguien más. Hoy no solo salvamos a los animales, dijo el ganadero. También aprendimos a confiar y a trabajar juntos. Esa lección es más valiosa que cualquier otra cosa. La joven asintió, sintiendo que el día había dejado una marca profunda en ambos. No era solo una historia de fuego y ganado, era una historia de coraje, cooperación y aprendizaje compartido. Habían enfrentado lo impensable, y lo habían superado, demostrando que la rapidez de decisión y la valentía, combinadas con la experiencia y la intuición, podían vencer cualquier adversidad. Cuando la noche se volvió más profunda, los dos se quedaron observando a los animales, sintiendo una calma que no había existido durante todo el día. Habían logrado lo que parecía imposible, y la comunidad también lo entendía. La historia se contaría durante años, recordando que, a veces, actuar rápido y confiar en otros puede cambiar el destino de muchos. El ganadero finalmente se recostó un poco, cerrando los ojos por un momento. Su cuerpo estaba exhausto, pero su mente estaba llena de claridad y aprendizaje. Había comprendido que la valentía no consiste solo en enfrentar el peligro, sino también en saber cuándo escuchar, confiar y actuar sin dudar. La joven apache había sido la guía y el motor de esa lección, y él lo sabía profundamente. Mientras el cielo nocturno se llenaba de estrellas, la joven y el ganadero se levantaron juntos, asegurándose de que todo estuviera listo para la noche. Los animales estaban a salvo, la zona estaba protegida,
y la comunidad comenzaba a sentirse más tranquila. Habían superado lo peor, y aunque la amenaza del fuego siempre podía volver, habían demostrado que podían enfrentarlo, juntos, y salir adelante. Finalmente, la joven apache y el ganadero caminaron hacia el centro del corral, observando la tierra y los animales a su alrededor. Sabían que la experiencia de aquel día les enseñaría algo que nadie podría olvidar: la valentía, la rapidez de acción y la confianza mutua podían cambiar el destino, incluso en situaciones que parecían imposibles. Mientras la noche se asentaba sobre ellos, ambos sonrieron con satisfacción. Habían enfrentado lo impensable y habían aprendido que actuar con determinación y confiar en otros podía salvar vidas, proteger lo que más valoraban y dejar un ejemplo que la comunidad recordaría por generaciones.